Hola, bienvenidos. En este video vamos a estar viendo circuitos mixtos y no es otra cosa que un compendio de los temas que ya estábamos viendo anteriormente. Cuando nos referíamos a cálculo de resistencia en serie o cálculo de resistencia en paralelo, bueno, circuitos mixtos comprende estas dos configuraciones de resistencias en un mismo diagrama. Y a través de este único ejemplo, que lo vamos a ir desarrollando en el sucesivo video, por eso este es el video número 1, vamos a entender la mecánica de cómo es que se resuelve este ejercicio. Pero antes de adentrarnos en este análisis, es interesante salvar algunas dudas que seguramente se te plantean. La primera duda seguramente es, pero ¿cómo? Si un diagrama convencional tiene muchísimos más componentes que apenas resistores, ¿sí? Claro está que hay una diferencia entre un diagrama que es de desarrollo de circuito o de montaje de circuito, digamos, de cómo es que se va a montar ese circuito, a un diagrama que es exclusivamente para cálculo. Y es por eso que se hace hincapié en las resistencias, porque son los resistores los encargados de regular tanto sea la corriente como las caídas de tensión, ¿sí? En tanto que un diagrama de esta naturaleza no es otra cosa que una fotografía instantánea de un momento en particular de un determinado circuito, ¿sí? En la medida que se vayan adicionando cargas, se irá ampliando este diagrama y se irán haciendo diversos cálculos y así tendremos con clareza cómo es que va a actuar un circuito determinado en distintos momentos o en distintas situaciones de carga, ¿sí? En videos anteriores hemos visto cómo obtener resistencias equivalentes y es muy aplicable cuando hacemos relevamiento de circuito o cuando queremos hacer un diagrama para cálculo. Generalmente todos estos resistores son resistencias equivalentes. A veces devienen del simple, digamos, relevamiento de datos de un circuito, pero los resistores terminan siendo la resistencia equivalente de alguna otra cosa. Por ejemplo, habíamos visto cómo obteníamos en videos anteriores, no me acuerdo en cuáles, cómo obtener, por ejemplo, la resistencia equivalente de una placa 1 y lo hacíamos a través del consumo de la misma y lógicamente en un momento determinado de la misma placa, sea por ejemplo, en stand-by o sea en algún modo de trabajo de mayor o menor consumo, y a través de eso y por medio de la ley de Ohm, porque resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿sí?, obteníamos nuestra resistencia equivalente. Sabiendo el voltaje y sabiendo el consumo, podíamos obtener la resistencia equivalente de todo un circuito, ¿sí? Es decir, y decíamos que esto era para fines de cálculo, porque podíamos integrar esto en un diagrama y poder hacer los cálculos, ¿sí? Y siempre recuerden que es de un momento en particular. Es por eso que siempre se llegan a las resistencias equivalentes para poder calcular flujos de corriente y caídas de tensión. Como a modo aclaratorio y haciendo una aproximación, vamos a ver algunos de los otros componentes, cómo es que se resumen o cómo es que no se ponen, no se incluyen dentro de este diagrama, ¿sí? Supongamos transistores. Un transistor tiene tres regiones operativas o tres formas de trabajar, ¿sí? Digamos que una región se llamaría corte, la otra es saturación, y la otra es región activa, ¿sí? En tanto que la región de corte es análogo a un interruptor abierto, ¿sí? En tanto que si, como habíamos explicado en su momento, un interruptor cuando está abierto está interrumpiendo el circuito, y hacíamos una analogía con lo que era la comunicación. Decíamos que si cortábamos una comunicación no teníamos más esa comunicación, ¿sí? De la misma manera o con el mismo sentido hablamos de circuito. Cuando abrimos el interruptor dejamos de tener circuito, en tanto que
si este transistor que está ahora en corte estaría gobernando una rama, ¿sí? Y estando en corte no preciso ni siquiera dibujarla a esa rama, ¿sí? La otra posibilidad de saturación, que es análogo a un interruptor cerrado, en tanto que si el interruptor está cerrado sí tengo circuito. Supongamos que está gobernando esta rama y literalmente no me interesa dibujar el transistor, me interesa apenas dibujar la carga, ¿sí? Y bueno, la región activa es utilizada para amplificar señales, ¿sí? Y lo que está amplificando es corriente. Y la región activa es un intermedio entre estas dos regiones. En electrónica digital vamos a utilizar en lo que es, digamos, además de lo que es automatización, básicamente corte y saturación. Activa se utiliza cuando estás amplificando señales, y básicamente señales de audio, ¿sí? Es donde más se usa. Y como decíamos, se puede simbolizar como una fuente de corriente, en tanto que más adelante vamos a ver cómo se incluye una fuente de corriente en un determinado circuito para cálculo y cómo es que estas corrientes van a influir en el resto del circuito, ¿sí? Pero eso es por ahora un tema que está un poquito más adelante, lo vamos a desarrollar un poco mejor cuando veamos tanto sea los teoremas de Thevenin y Norton, incluso las leyes de Kirchhoff, que seguidamente lo vamos a ir viendo después de estos videos. Vamos a continuar con resolución de circuito a través de Thevenin, Norton y Kirchhoff, ¿sí? Bien, también en videos anteriores decíamos, había hecho un pequeño video introductorio, aclaratorio, que un capacitor tiene un comportamiento determinado en un circuito, digamos, de corriente continua y tiene un comportamiento totalmente diferente en un circuito de alterna, ¿sí? En tanto que para un circuito de continua no es otra cosa que un interruptor abierto, ¿sí? En el caso de carga y descarga de un capacitor lo analizaremos en particular, exclusivamente cómo es que se carga y cómo es que se descarga este mismo capacitor. En el caso de una bobina, sirven también para almacenar, lógicamente, un capacitor sirve para almacenar energía en un circuito de continuo. Y por eso vamos a analizar carga y descarga. Una bobina no tiene ese uso, no tiene esa aplicación. La vas a ver muchas veces incluida en lo que es un relé. Un relé no es otra cosa que una bobina, ¿sí? En tanto que en continua, esto es análogo a un cortocircuito y claramente yo puedo medir con un multímetro cuál es su resistencia en ohmios y directamente la incluyo dentro del cálculo como una carga más, ¿sí? Y una bobina y un capacitor tienen un comportamiento totalmente diferente en un circuito de alterna. Y digo alterna cuando hacemos pasar por ahí una señal de amplificación o cualquier tipo de señal, ¿sí? En el caso de un circuito, por ejemplo, CRL o RLC, digamos que tenemos, en este caso es CLR, en un circuito de alterna donde tenemos un capacitor, donde tenemos una bobina y tenemos una resistencia, el comportamiento, y lógicamente te quiero aclarar que alterna no es apenas una señal, digamos, periódica, ¿sí? Una señal periódica es aquella que se repite exactamente igual periodo tras periodo. Puede ser no periódica, como lo es el sonido, por ejemplo, ¿sí? Puede ser este tipo de señales que es no periódica y esta es una señal periódica. Y también puede ser PWM. Acá estoy marcando, por ejemplo, un ciclo de trabajo de un 90% y esto es todo positivo, no hay digamos, una intercalación con negativo, ¿sí?
y acá estoy dibujando un ciclo, con la misma frecuencia, un ciclo menor de trabajo, podría ser un 20%, un 10%, etcétera, ¿sí? Pero siempre positivo y sigue siendo alterna porque está alternando en función de una frecuencia. En tanto que un capacitor, un resistor y una bobina se van a comportar en función de la frecuencia de esta manera. Esto es apenas una aproximación, esto lo vamos a ver más detalladamente cuando llegue su momento. En el caso de un capacitor, cuando la frecuencia es cero, la resistencia es literalmente infinito. Por eso decíamos que en continua esto es similar a un circuito abierto, ¿sí? Y en la medida que aumentamos la frecuencia, la resistencia irá cayendo hasta casi parecerse a un cortocircuito. Y a esto le llamamos impedancia capacitiva, que se representa así. Y una bobina es lo contrario. Decíamos cuando veíamos un relé que podemos medir eso en ohmios, o sea que partimos de una medida en ohmios bastante baja, y a medida que aumentamos la frecuencia, la impedancia inductiva irá aumentando. En tanto que un resistor, en todos los casos, no interesa la frecuencia al cual es sometida, se va a comportar siempre de la misma manera en función de la frecuencia. Siempre va a ser la misma medida de resistencia, ¿sí? Y en todos estos casos, la medida es en ohmios. En tanto que si necesitamos analizar un circuito de alterna, o sea, que tenga alguna señal alterna, que esté pasando una señal alterna, vamos a hacer un análisis exactamente como el que tenemos aquí, ¿sí? Por eso este tema es crucial y es súper importante porque es base para todo el resto de los temas que vamos a tratar. En realidad, profesionalmente vas a usar esto mucho más que todo lo que te voy a enseñar en función de cálculo, porque cuando haces relevamiento de circuito, cuando haces desarrollo de circuito, vas a estar usando esto, exclusivamente esto, ¿sí? Espero que te interese el tema. En el próximo video ya vamos a adentrarnos exclusivamente en el cálculo de este circuito. Vamos a entrar a analizar todo y a empezar a calcular. Así que te espero en el próximo para seguir desarrollando este tema y por ahora te dejo un abrazo.